Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, lo que vamos a hacer hoy es trabajar con el documento que les mandé en la parte 2 de continuidad pedagógica, toda la parte de geometría. Ustedes ya vieron mucho de esto en primaria, así que yo se los anoté como para que ustedes lo tengan plasmado en la carpeta, vayan copiándolo de a poco, ¿sí? Determinadas definiciones que vamos a ir usando a lo largo del trabajo que van a hacer ahora. Lo fundamental, la clasificación de ángulos, ¿sí? Vamos a ver cómo representar un ángulo, ¿sí? Vamos a representar un ángulo de 60 grados, que sería un ángulo agudo, ¿sí? Más de 0 grados, menos de 90. Primero, trazamos una línea de referencia, ¿sí? Esa línea de referencia tiene un principio. Lo que voy a hacer es colocar el transportador, fíjense que tienen una cruz y un círculo. Ese círculo, ¿sí? Y el que sería la unión de esa cruz, la voy a ubicar donde comenzó esa línea que hice con lápiz. Y fíjense que el 0 tiene que coincidir con la línea que yo dibujé en lápiz. No puede estar así torcido el transportador, ¿sí? Tiene que coincidir. Me dice que el ángulo es de 60 grados, así que yo tengo mi 0 acá, no voy a contar el 60 que está de este lado. Si yo el 0 lo tengo acá, voy a contar el 60 que va subiendo, ¿sí? Hago una línea de referencia, una marquita, y esa marquita la voy a unir con el inicio del segmento que hice anteriormente. Ese ángulo mide 60 grados. Así es como marco los ángulos, ¿sí? Bien, después tenemos en la siguiente hoja, vamos a la hoja número 2, la clasificación de ángulos, y tenemos acá letras del alfabeto griego que son las que vamos a ir usando a lo largo de todo este bloque. Tenemos la clasificación de ángulos según su posición. Pueden estar opuestos por el vértice, fíjense, están enfrentados, tengo una línea recta, otra línea recta, este ángulo está enfrentado con este, están opuestos por el vértice, ¿sí? Ese punto que tienen en común se llama vértice. La segunda clasificación, consecutivos, tienen el vértice en común y un lado en común, ¿sí? Hagan de cuenta que yo tengo el ángulo alfa por un lado, el ángulo gamma por el otro, ¿sí? Y el lado que tienen en común es ese, por eso es que los dibujé pegaditos ahí, ¿sí? Tienen el vértice y el lado en común. Estamos este lado que sería este lado. Después tenemos, según su medida, complementarios cuando el par de ángulos suman 90 grados, suplementarios cuando el par de ángulos suman 180 grados, ¿sí? Un llano. Adyacentes cumple dos condiciones, suman 180, ¿sí? ¿Ven? Se forma la formita del transportador, ¿sí? Suman 180 grados y además son consecutivos porque tienen este lado en común, ¿sí? Porque yo tenía el ángulo alfa por un lado, el ángulo beta por el otro, cuando los pego se forma ese lado en común, por eso son adyacentes, están pegaditos. Vamos a la propiedad de los ángulos opuestos por el vértice. Bueno, fíjense, vamos, ustedes si quieren la pueden hacer en casa. Trazamos dos rectas, pueden hacerlo en grande si quieren, dibujan un ángulo y enfrentado el otro, si quieren lo pueden pintar, lo recortan, ¿sí? Y van a ver que aparece esto cuando lo recorto, dos ángulos separados. Si yo los superpongo, son iguales esos ángulos, miden lo mismo, tienen la misma amplitud, por eso la propiedad es que dice que los ángulos enfrentados, que es lo que tienen marcado ahí, pero me parece que en el documento no sé si se ve bien, son iguales, miden lo mismo. Vamos a ver cómo marcamos una mediatriz ahora. La mediatriz es una línea recta, ¿sí? Perpendicular a un segmento, o sea que la cruzo formando un ángulo de 90 grados y pasa justo por la mitad. Pero no vale hacerlo con regla, hay que hacerlo con el compás. Entonces, trazamos, por ejemplo, un segmento de 8 centímetros. ¿Sí? Entonces, vamos a pinchar el compás en un extremo y lo vamos a abrir más de la mitad. ¿Sí? Por ejemplo, ahí, casi llegando al otro extremo. Y voy a hacer un arco grande.
¿Sí? También se puede hacer un círculo. Yo voy a hacer un arco grande porque no me alcanza la hoja. Sin modificar esa abertura, fíjense que yo no lo toqué, el compás, no lo cerré. Voy a pinchar el otro extremo del segmento y voy a dibujar, voy a marcar el mismo arco. De modo que se cruzan en dos puntos. Se cruzan aquí y se cruzan aquí. Hago una línea punteada y esa línea punteada va a ser la mediatriz. ¿Puedo corroborarlo con la regla? Si el segmento medía 8 centímetros, la mitad tiene que pasar por el 4. Así que así es como trazo la mediatriz de un segmento. ¿Sí? Vamos a la bisectriz, que lo tienen del otro lado. Bueno, para la bisectriz voy a dibujar primero un ángulo de 40 grados. Un ángulo de 40 grados, ¿sí? Trazo una línea con el transportador primero, lo ubico como dijimos al principio, que el 0 coincida con la línea que dibujé primero, marco el 40, ¿sí? Ahí está el 40. Hago una marquita de referencia, uno esa marquita con el inicio del segmento que dibujé antes y ese ángulo mide 40 grados. ¿Qué es la bisectriz? Es una semirrecta que pasa por la mitad del ángulo. ¿Cómo hago para hacerlo con el compás? Bueno, pincho el compás en la punta del ángulo y hago una abertura, la que quieran, la que ustedes quieran. Yo elegí esa. Marco un arquito. Fíjense que ese arquito pasó por la línea de arriba y por la línea de abajo. Sin modificar esa abertura, no lo cierro al compás, pincho en ese punto y hago un arquito, pincho en el otro punto y hago el otro arquito. Y se tienen que cruzar esos dos arquitos. Ese punto por donde cruzan lo voy a unir con el vértice del ángulo. Hago una flechita y esa es la bisectriz. ¿Cómo corroboro? Con el transportador me fijo y tiene que pasar justo por el 20.